Bien, entonces, continuando con nuestro ejercicio de un modelo de simulación estocástica con la herramienta Crystal Ball, vamos primero a construir un modelo determinístico, en el cual es un modelo de pago financiero. Tenemos tres variables de entrada: tasa de interés, plazo y préstamo. La tasa de interés es del 10%. El plazo es de 60 meses y el monto del préstamo es de $10,000, ¿no? Entonces, ¿cuál será la cuota mensual dado estos datos? El pago mensual, utilizando la fórmula pago, va a ser de $1,003.30. Aquí, desde luego, asumimos certidumbre en las variables de entrada. Sabemos de que el banco no nos va a cambiar la tasa de interés, el banco no nos va a cambiar el plazo y el banco no nos va a cambiar el préstamo. Entonces, si esto se asume en condiciones de certidumbre, sin modificación alguna, esta va a ser la cuota. Ahora bien, ¿qué sucede si estas variables de entrada son inciertas, ¿no? Entonces, para ello, para modelar en cuestiones de incertidumbre, debemos construir un modelo financiero estocástico. ¿Qué es lo que hacemos para construir un modelo financiero estocástico? Vamos a crear con otro valor la pestaña, voy a mover o copiar. Y voy a asumir, voy a crear una copia y ahora vamos a cambiar el nombre a modelo estocástico, ¿no? Tenemos nuestro modelo determinístico y tenemos nuestro modelo estocástico. ¿Cuál es la diferencia del modelo determinístico y el modelo estocástico? Fundamentalmente, en las variables de entrada vamos a asumir distribuciones estadísticas. ¿Okay? ¿Cuáles son las distribuciones estadísticas que vamos a asumir? Por ejemplo, vamos a asumir de que la tasa de interés, vamos a asumir de que se puede mover en un rango, vamos a asumir de que es una distribución normal. ¿Cuáles son los parámetros de una distribución normal? Un valor mínimo, perdón, un valor promedio o esperado, que es del 10%, y vamos a señalar una distribución estándar del 1%. Entonces, nuestra tasa de interés se puede mover con base en esta distribución estadística, que es básicamente una distribución normal con un valor promedio del 10% y una desviación estándar del 1%, ¿no? Por otra parte, vamos a asumir que dentro del plazo de que puede tener un comportamiento de distribución triangular el plazo, ¿no? Vamos a asumir de que el banco, por una parte, puede ser bastante restrictivo y nos puede dar 40 meses, no sé, como mínimo, es decir, que va a querer que lo paguemos rápido, nos puede dar y nos puede dar un valor esperado de 60 meses y por otra parte nos podría dar un valor máximo hasta de 70 meses, ¿no? Vamos a asumir ese supuesto. Y dentro de lo que es el préstamo, vamos a asumir de que el banco nos podría dar vamos a asumir de que existe una distribución
uniforme, en el cual esta distribución uniforme va a estar entre $8,000 y el máximo que nos puede dar el banco, que son $10,000. ¿Ok? Vamos a asumir de que esta distribución triangular es una distribución uniforme. ¿Por qué? Porque vamos a asumir de que los meses pueden ser enteros. De igual manera, vamos a asumir que el monto del préstamo también va a ser una distribución, va a ser una distribución para una variable discreta. Y vamos a asumir que la distribución en el plazo también puede ser una variable discreta, ¿no? Por otra parte, dentro de la distribución normal, vamos a asumir que es una variable continua. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es fijar los supuestos a este modelo financiero estocástico. Entonces, este es un modelo de pago financiero versión estocástica. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la pestaña que dice Crystal Ball y nos vamos a ir donde dice definir supuesto. Vamos a definir supuesto. ¿Cuál es el primer supuesto que vamos a definir? La tasa de interés. Nos vamos a ir a Crystal Ball. Vamos a definir supuesto, es una variable de entrada estocástica y vamos a asumir que tiene una distribución normal. ¿Cuál es la distribución normal para la tasa de interés? Que el valor promedio va a ser del 10% y la desviación estándar va a ser del 1%. Una vez que hemos seleccionado OK y nuestra variable de entrada estocástica está correctamente introducida, vemos que cambia de color. Ahora lo que vamos a hacer de igual forma es introducir como variable de entrada estocástica la variable plazo que va a tener una distribución triangular. Entonces me voy a Crystal Ball y sitúo el cursor en definir supuesto. Vamos a definir como supuesto una distribución triangular. ¿Cuáles son los valores de la distribución triangular que debo señalar? Es 40, 60 y 70. Son 3 valores. ¿No? Entonces me voy a definir supuesto. Y ahora vamos a tener una distribución de tipo triangular.
El valor mínimo va a ser de 40. El valor más probable va a ser de 60. Y el valor máximo va a ser de 70. Y seleccionamos OK. Una vez de que nuestro segundo supuesto de forma estocástica ha sido correctamente ingresado, seleccionamos, está con color verde. Si yo quiero modificar el supuesto, simplemente hago clic en definir supuesto. Me puedo ir a galería. Inclusive, si quiero borrar este supuesto, en Crystal Ball tenemos la opción de borrar. Y se borra el supuesto correspondiente, ¿no? Pero vamos a hacerlo de nuevo. Me voy a definir el supuesto. Y ingresamos los valores de 40, 60 y 70. Bien, y finalmente vamos a asignar la última variable de entrada estocástica o la última definición de supuesto. Para ello va a ser el préstamo, que va a ser una distribución uniforme con un valor mínimo de 8,000 y un valor máximo de 10,000. Entonces vamos a definir el supuesto. Y en definir supuesto vamos a seleccionar uniforme discreta. En este caso tenemos triangular, solamente es continua, lo que nos aparece en Crystal Ball, pero tenemos uniforme discreta, ¿no? Seleccionamos uniforme discreta. Y en uniforme discreta tomamos el valor, vamos a poner en valor mínimo 8,000 y en valor máximo 10,000. Es decir, el banco nos puede dar entre $8,000 y $10,000 de forma respectiva.
Una vez que hemos definido nuestras variables de entrada estocástica, asignando las distribuciones estadísticas, lo siguiente que vamos a hacer es definir nuestra variable de salida estocástica. En este caso me voy a ir a pago mensual, voy a hacer énfasis donde está la variable pago mensual o cuota, y básicamente lo que vamos a hacer es definir la variable de pronóstico, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo determinamos la variable de salida estocástica en Crystal Ball? A través de definir pronóstico. Y acá, ¿qué es lo que mi variable de salida estocástica se va a llamar cuota? ¿Cuáles son las unidades? Aquí hay dos tipos de unidades. Si la variable está medida en valores absolutos, ponemos el signo de dólar. Y si mi variable de salida estocástica está medida en términos porcentuales o relativos, ponemos el signo de porcentaje, ¿no? En este caso, mi variable de salida está medida en términos absolutos o en términos monetarios, por lo tanto, debo poner el valor de dólar. Dentro de lo que es precisión, voy a especificar que mis valores de pronóstico estén en relación con la media, y que por otra parte voy a mencionar de que en unidades absolutas tengan una variación, por ejemplo, dentro de más menos, un ejemplo, puedo mencionar 5 dólares, por ejemplo, que varíen en más o menos 5 dólares. O si ustedes quieren, también pueden ponerlo en porcentaje que varíen más o menos el 5% del valor de la media. Y de esta manera damos OK. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es poner en la precisión la variabilidad sobre el pronóstico de la media y que tenga una variabilidad dentro, ya sea en unidades absolutas, puede ser 5, 10, 20 dólares, 50 dólares, una variabilidad más o menos 100 dólares, tomando en cuenta cuál es si mi cuota mensual es de 1,000 dólares, puedo asumir una variabilidad, un ejemplo, hasta el 5%, o en términos porcentuales, que es más fácil, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando sabemos que en Crystal Ball está correctamente introducida nuestra variable de pronóstico, nuestra variable de salida estocástica, cuando cambia de color. Y el último paso, el penúltimo paso en realidad para poder correr una simulación de Crystal Ball es la preferencia de ejecución, ¿no? Nos vamos a preferencia de ejecución. Y en preferencia de ejecución debemos seleccionar seleccionar en primer lugar cuál es el método de solución que vamos a especificar. En primer lugar, de manera estándar, vamos a señalar una cantidad de escenarios o de simulaciones de 10,000 escenarios. Vamos a poner como límite de confianza el máximo, que es el 99% de confianza. El método de simulación va a ser el método de Monte Carlos, que es el más aleatorio, tomando como valor de semilla el valor de 100. Otro método de simulación es el método de hipercubo latino, que es más uniforme. Y de esta forma vamos a seleccionar OK. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Podemos comenzar a realizar nuestra simulación. Un ejemplo,
puedo hacer un escenario, por ejemplo, y van cambiando nuestros resultados. Y de esta forma vamos a resetear la simulación para mostrarles. Podemos ver la simulación paso a paso, que estos son los distintos escenarios. Y podemos realizar toda la simulación completa. Entonces, ¿cuál es la salida? Solamente tenemos una variable de salida estocástica, que en este caso se ve reflejada por la distribución de frecuencias. Entonces, fíjense ustedes, yo tengo acá el total de la distribución de frecuencias para la variable cuota, que es mi variable de salida. Puedo ver los niveles, cuáles serían al 95% de confianza, en el cual básicamente la cuota estaría entre $708 y entre $1,129, ¿no? De igual manera, podemos ver otros análisis, por ejemplo, me pudiera preferencias, gráfico. En tipo de gráfico, podemos seleccionar que nos indique cuál es el valor de la mediana, cuál es el valor de la media, de la mediana, y que nos indique cuáles son los valores porcentuales, por ejemplo, al 5%, al 10%, al 90% y, ejemplo, al 95%. Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que obtenemos en nuestros resultados? Tenemos nuestra variable de salida, ¿no? A dos colas, aquí vamos a ver algunos estadísticos. A dos colas tenemos el valor inferior al 95% de confianza, que es $708, y el valor máximo como cuota $1,129. Si hablamos solamente de una cola al 95% de confianza, por el lado izquierdo tenemos el valor de $736. ¿Cuál es el valor mediano? Y el valor, ¿cuál es el valor mediano y la mediana de los resultados estocásticos? Básicamente están alrededor de los $900, ¿no? Fíjense ustedes, el valor de la mediana concuerda muy bien con el 50% de las observaciones, ¿no? Entonces, este sería el escenario central estocástico, digamos, ¿no? En realidad, el escenario central estocástico está con el 50% de las observaciones, y por otra parte tendríamos los valores más altos al 90 y 95% de confianza, o por una sola cola. Y si queremos ver un nivel de confianza del 95%, por las dos colas la cuota estaría entre $708 y por otra parte entre $1,129.
si queremos ver cuáles son los factores que más contribuyen a la variabilidad de la variable pago mensual, tenemos una herramienta que se llama gráfico de tornado. Perdón, la herramienta es tenemos gráfico de sensibilidad. Vamos a hacer selección a gráficos de sensibilidad. Vamos a generar un nuevo gráfico. Y vamos a analizar la variable de pronóstico o salida cuota. ¿Qué vamos a visualizar? Vamos a visualizar que básicamente el 65% en la variabilidad de la cuota está originado por lo que es la tasa de interés, ¿no? La cual incrementa, hay una relación directa entre cuota y tasa de interés, es decir, a mayor tasa de interés, mayor cuota. Y esta variable explica el 66% de forma redondeada sobre la variable cuota. Y el 33% restante está explicado por el monto del préstamo, ¿no? El cual, de igual manera, existe una relación directa entre la cuota y el préstamo. Es decir, mientras que el préstamo sea más elevado, por lo tanto, la cuota va a ser más elevada. Y finalmente, en términos del tiempo, esta variable explica muy poco, explica menos del 1% en la variabilidad de la variable cuota. En resumen, de esta forma hemos utilizado un modelo financiero muy sencillo, comparando lo que es un modelo financiero determinístico, también llamado modelo financiero paramétrico. Básicamente, en este modelo financiero asumimos certidumbre en las variables de entrada y al tener certidumbres en la variable de entrada, tenemos certidumbre en la variable de salida. Nuestro modelo financiero estocástico, o también llamado modelo no paramétrico, básicamente parte del modelo financiero determinístico asumiendo distribuciones estadísticas y por lo tanto la variable de salida ahora tiene un comportamiento estocástico. Si yo quiero ver todas las para realizar un modelo de simulación de Monte Carlo, utilizamos la herramienta Crystal Ball. Si yo quiero ver todas las salidas de mi modelo financiero estocástico, tenemos una opción que es crear el reporte y puedo obtener un reporte completo.
en este reporte completo, ¿qué información tengo? Tengo la cantidad de iteraciones o simulaciones realizadas hasta que se alcanzaron el valor de precisión correcta en los pronósticos. Tengo un resumen de lo que es mi variable de salida estocástica, en el cual, fíjense ustedes, tenemos una certidumbre del 95% en el pronóstico y tenemos diversos percentiles y tenemos el valor mediano en el pronóstico como tal, ¿no? De hecho, lo que se esperaría es que la cuota esperada en realidad esté alrededor de los $900. De igual manera, tenemos un conjunto de momentos estadísticos para la variable de pronóstico, que es el momento de tendencia central, que es el momento de dispersión, momento de asimetría y momento de kurtosis. De igual manera, tenemos nuestra variable de salida o variable de pronóstico en diferentes percentiles de forma unilateral, ¿no? Al 10%, que representa el más bajo, hasta el 90%, que representa el percentil más alto, desde luego obviando lo que es el valor mínimo y lo que es el valor máximo, ¿no? De igual manera, en el reporte completo se incluyen las distribuciones estadísticas de las variables de entrada, o también llamada de los supuestos, y por otra parte también tenemos un análisis de sensibilidad que nos demuestra o básicamente nos explica cómo cada variable de entrada contribuye a la variable de salida en la explicación de su varianza correspondiente, ¿no? Donde en primer lugar tenemos la variable que tiene la mayor contribución, y en segundo lugar tenemos en este caso la primera variable es la variable interés, y en segundo lugar es la variable préstamo, ¿no? Básicamente la variable tiempo no tiene una contribución muy cercana a cero a lo que es el valor de la cuota correspondiente.